Hola, yo soy Camila, les vengo a ayudar con la ayudantía 3 del ramo mecánica de fluido y acá les dejo mi mail por si tienen cualquier duda para que me contacten. Primero vamos a partir con un resumen de la ley hidrostática. Tenemos que el gradiente de presiones es igual a ρ por g menos aceleración. Si asumimos que el campo de aceleración en este caso es nulo y que el componente de la fuerza de gravedad es menos g en el eje z, y recordando que el operador de gradiente funciona de esta manera, tenemos que delta P en delta Z va a ser equivalente a menos ρ por G. Considerando la temperatura constante y un fluido incompresible, al integrar la ecuación 1, podemos determinar que Z más P partido en gamma va a ser constante. Esto quiere decir que dos puntos dentro de un fluido continuo y en equilibrio hidrostático, dos puntos al mismo Z, tendrán misma presión. Porque claro, si Z es constante y esto es constante, presión también va a tener que ser constante. Además, para recordar que la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica y que gamma es igual a ρ por G, densidad de un líquido es igual al ρ del líquido partido en el ρ del agua y cierta conversión de unidades que vamos a ocupar en el problema. Un ATM es 101.325 pascales y un UTM es 9,81 kilogramos. Ya, primero en la ayudantía voy a hacer el problema 1, que está dividido en parte 1 y parte 2. Son dos problemas por separado, pero son cortitos, entonces voy a hacer los dos juntos. Bueno, el problema de parte 1 me habla de un estanque cilíndrico con una tapa esférica, señalado en la figura 1, que contiene un líquido volátil y su vapor. La densidad del líquido es 800 kilogramos por metro cúbico y la del vapor es despreciable. La presión de vapor es de 120 kilopascales, que es presión absoluta, y la presión atmosférica equivale a 101 kilopascales. Entonces, primero, determinar la presión leída en el manómetro. ¿Qué me dice a mí? El manómetro la lee acá, entonces la presión que alcanza en esta línea punteada. Como recordamos en el resumen, dos puntos a la misma altura en un mismo líquido con equilibrio hidrostático van a tener la misma presión, entonces encontrar la presión acá va a ser equivalente a acá, 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 acá. Ya, entonces primero, ¿qué tenemos? Primero vamos a sacar el gamma del líquido, que es ρ del líquido por 9,81, que es el valor de G, y eso nos da 7.848 newton partido en metro cúbico. ¿Sí? Ya. Y la presión del vapor relativa va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, como vimos en el repaso. Y esto que nos da 120 menos 101 nos da 19 kilopascales. Y esa presión es la que va a presentar el vapor, o sea, en cualquier punto del vapor. Y nos situamos en este punto, que la presión la conocemos, que es la presión de vapor relativa. Y nosotros necesitamos llegar desde este punto hasta este punto. Entonces tenemos que sumarle la presión que ejerce toda esta porción del líquido. Entonces la presión en el manómetro va a ser la presión del vapor relativa más la presión que ejerce este cuerpo del líquido. ¿Y eso cómo se calcula? Gamma por la distancia que recorre que se baja en el líquido, por la misma ecuación de la ley hidrostática. Y en este caso, la distancia es 1 metro. Entonces, sumando 19 kilopascales más 7,848 newton por metro cúbico por 1 metro. Y sumamos y nos da que la presión del manómetro es 26,85 kilopascales. Ya. La pregunta B nos pide determinar la altura H. ¿Qué hacemos acá? Recordamos que el tema de los manómetros, si nosotros queríamos llegar acá, teníamos que ir viendo desde las presiones conocidas, bajando, bajando, bajando. Y así
ir guiando nuestra suma y resta de presiones, dependiendo si vamos bajando o subiendo. Hasta acá, la presión acá equivalente acá, la presión acá, 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 así sucesivamente, así que se van cancelando. Entonces, ¿qué hacemos? Esta presión nos afecta, o sea, por supuesto que esta también, pero posteriormente se cancela con esta. Luego esta se cancela con esta se cancela con esta, entonces tenemos el aporte de esta presión y de esta presión. Y como sabemos que el mercurio está conectado al tubo y es abierto a la atmósfera, vamos a tener que al bajar desde el vapor tenemos presión de vapor relativa más la presión que ejerce la mitad del estanque, 1 metro del estanque, que es gamma del líquido por distancia, y luego menos, porque vamos en la otra dirección, vamos subiendo, menos el gamma del mercurio por H. Y eso tiene que ser igual a 0 por la presión atmosférica que les mencioné, porque está abierto a la atmósfera. Recordar que el gamma del mercurio equivale a 133 kilonewton por metro cúbico y que la distancia es 1 metro porque equivale a esta distancia. Despejando, tenemos que H es igual a 0,202 metros. Y ahí tenemos el problema de la parte, o sea, el problema 1, parte 1, bien cortito, pero lo importante es que entiendan cómo es el procedimiento. Y ahí seguimos con la parte 2. La parte 2 tenemos un tanque, como se ve en la figura 2, y tienen 3 fluidos no miscibles. Vamos a tener que calcular las presiones absolutas y relativas en el fondo, o sea, en el punto 4, acá en el fondo, y determinar la cota de los líquidos en cada uno de los piezómetros, que serían los H1, H2 y H3, y posteriormente calcular H minúscula 1, 2 y 3. Primero vamos a considerar los ρ del fluido, de cada fluido. Fluido 1 es 750 kilogramos por metro cúbico. La densidad del fluido 2 es 1, por lo tanto, recordando que era densidad, tenemos que ρ del agua por densidad es igual a ρ del fluido 2, o sea, 1000. Y la densidad del fluido 3 es equivalente a 1,83,49 UTM partido metro cúbico. Y recordando que 9,81 kilogramos es igual a 1 UTM, nos va a dar el ρ del fluido que necesitamos en las unidades con las que vamos a trabajar. Entonces, para ver la presión que hay en el fondo, vamos a ir viendo desde las presiones desde lo más arriba e ir bajando según el aporte del fluido. Entonces, primero, P1, como está conectado a la atmósfera, la presión relativa va a ser 0. ¿Sí? Después, P2 es la presión que ya tenemos, más el fluido, gamma del fluido 1 por la variación de H, que entonces es Z1 menos Z2. 0 más 750 por 9,81 por 18,2 menos 15,5. Eso nos da que la presión relativa en 2 equivale a 19.865,2 pascales. Luego la presión en 3 equivale a la presión en 2 más el gamma del fluido 2 por Z2 menos Z3 por 9,81
por 15,5 menos 12,5. Y eso nos da que la presión en 3 equivale a 49.295,3 pascales. ¿Sí? Y finalmente, la presión relativa en el fondo va a ser P3 más gamma del fluido 3 por Z3 menos Z4. Evaluando, acuérdense de trabajar con la conversión de unidades que vimos al principio de del ρ del fluido 3. Y eso nos entrega un valor de 93.441,2 pascales. Presión en 4 y esta es relativa. Ya. Y ahora para obtener la presión absoluta, teníamos que la presión absoluta es igual a presión relativa más presión atmosférica. ¿Sí? Pero tenemos que la presión relativa está en pascales y la presión atmosférica está en atmósfera. Entonces tenemos que encontrar la conversión de unidades. Y tenemos que un atm es 101.325 pascales y 0,95 atm equivale a X pascales. Y X es lo que estamos buscando. Ya la C regla de 3. X, que es la presión atmosférica finalmente, es 96.258,8 pascales. Entonces finalmente la presión absoluta en 4 es 93.441,2 más 96.258,8. Que eso equivale a 178,919 pascales. Y pasando a la atmósfera, que no es necesario, pero si quieren, 1,77 atm. Lo importante es que respondan en la unidad que se les pide. Ya, recordando lo que vimos en el resumen, vamos a ver las alturas de los piezómetros. Entonces recordar que H es igual a la presión partido en gamma. ¿Por qué? Si vamos al dibujo. Porque en este punto que es en esta línea, ¿qué va a haber? La presión va a ser la misma que ejerce esta cuestión del fluido, como bien la que ejerce este componente del fluido. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso del fluido 1, la presión en 2 va a ser equivalente a la presión que ejerce H1 por gamma del fluido 1. Entonces, despejando, tenemos que, H1 es igual a la presión 2 partido en el fluido 1. Y eso nos da 2,7 metros. H2 va a ser la presión de en 3, gamma del fluido 2, que es 5,03 metros. Y H3 es P4 partido en gamma del fluido 3, y es 5,29. Y ahora vamos a sacar las alturas H1, H2 y H3 minúscula. Y como vemos, H1 es esta cota más todo este H1. Entonces tenemos que es 15,5 más 2,7, y eso equivale a 18,2. H2 nuevamente vamos y equivale,
equivale hasta la cota de 3 más el h mayúscula 2. Y eso nos da 17,53 metros. Y finalmente H3 minúscula, el mismo análisis, 5,29 más 10 igual 15,29 metros. Y eso sería todo. Cualquier duda que les quede con el problema